La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Hemos estado estudiando la historia de Chiquimula, todo dentro de la historia de Guatemala. Estamos estudiando el libro Historia Contemporánea de Chiquimula. Estamos hablando de las aldeas de Suchiquer y el Pelillo Negro, esto es en Jocotán. En el municipio de Jocotán, Chiquimula, existen las aldeas de Suchiquer y el Pelillo Negro. Por el año 1968, Ángel Edmundo Madrid estuvo visitando esas dos aldeas con el objeto de ayudar a sus habitantes, que todos eran indígenas de la tribu Chortí. Él llegaba a la casa de don Juan Quizar, encargado de la iglesia evangélica Amigos. Lo primero que hizo fue enseñarles a construir excusados para que ya no hicieran sus necesidades al aire libre entre los cerdos. Rápidamente hubo un indígena a quien no le gustó la idea y dijo: bien vale la pena matar a un evangelio de estos. Posteriormente comenzó a darles clases de alfabetización para enseñarles a leer y escribir. Se le juntó un pequeño grupo de indígenas y comenzó con su tarea utilizando el método alfabético y silábico. Todo caminaba muy bien hasta que llegó a la letra F. Resulta que en la cultura chortí la F suena ju. Por esa razón ellos siempre dicen ya se fue o yo no juido, juntar juego, eso es por juego, etc. Cuando él les decía, digan, respondían todos, correctamente pronunciado. Pero cuando él les decía, ahora digan F, ellos decían, ejue. Era la respuesta de todos. Él les volvía a decir, no digan ejue, sino digan F. Ejue era la respuesta de todos otra vez. Le resultó imposible quitarles el sonido ju, porque estaba muy impregnado en sus mentes. Otro problema lingüístico de los chortís, al igual que en las demás tribus indígenas de Guatemala, es el de las terminaciones de los sustantivos y adjetivos. En chortí y las demás lenguas indígenas guatemaltecas, todos los sustantivos y adjetivos terminan en e. Por esa razón ellos dicen el pelillo negre, por el pelillo negro. También dicen ancinemere, por asimero. Es otra característica muy difícil de quitarlas. Los chortís son muy laboriosos y fabrican petates, tapetes, canastas, cántaros, ollas de barro, comales y otros. También son excelentes tejedores a mano y fabrican telas muy coloridas para los vestidos de las mujeres. Sin embargo, los hombres visten con tela de manta blanca, sin ningún adorno y normalmente muy sucia. Se presenta a continuación a un indígena chortí. Luego se presenta a una mujer chortí. Toda esa ropa ellos mismos la confeccionan. Puede observarse lo sencilla que es la ropa de los hombres, mientras que en las mujeres la ropa es muy colorida y bien confeccionada. Las mujeres hilan y fabrican la tela de tales ropas coloridas. Hablamos ahora de la fundación de La Voz de la Perla de Oriente, que es la radio tradicional de Chiquimula. Ya llegamos al año 1963. Eduardo Liu, hijo de don Alfonso Liu Cheoc, y su esposa Odette de Liu,
fundaron la estación de radio La Voz de la Perla de Oriente, TGAL, en agosto de 1963, la cual después llegó a identificarse solo como Radio Perla de Oriente. Su primer director fue Jorge Samayoa. La estación comenzó a transmitir en AM. Más adelante se trasladaron a la frecuencia modulada. Posteriormente formaron la cadena radial Alius. Su radio de alcance fue todo el oriente de Guatemala y el occidente de Honduras y El Salvador. Su influencia ha sido siempre enorme por tratarse de la primera estación de radio que se fundó en Chiquimula. Estos son los locutores originales de Radio Perla de Oriente: Armando Sagastume, operador; Raúl Antonio Aguirre, Luis Roberto Guzmán, Jorge Samayoa, quien fue primer director, José Roberto Martínez. Otros locutores fueron Javier Antonio Díaz Hernández, Reinaldo Vanegas, Neftalí Espino y que quizá hay algunos otros. Luego se presenta otra fotografía donde está Radio Perla de Oriente en acción. En los últimos años se han fundado diversas estaciones de radio de FM en Chiquimula. Llegamos a 1966 y hablamos del Campesino Goyo y sus amigos. Uno de los programas más gustados de Radio Perla de Oriente fue El Campesino Goyo y sus amigos, producido y presentado por el artista polifacético Raúl Antonio Aguirre. Toda la gente conocía dicho programa más bien con el nombre del Indio Goyo. En este programa participaban diversos personajes, tal como un campesino, un chinito y otros diversos. Pero la verdad es que Raúl ejecutaba a todos sus personajes. Él remedaba todas las voces diversas y en el estudio solo él estaba presente. Actuaba como un verdadero artista. Raúl había aprendido a perifonear en la lotería de los pollitos. Más bien era una polaca que la Iglesia Católica hacía funcionar para recaudar fondos para reparar su templo. Después trabajó como locutor en Radio Perla de Oriente. Por sus dotes artísticos ya fue condecorado como hijo predilecto de Chiquimula y también recibió la Muta de Oro y el Collar Chortí. Se presenta a continuación una fotografía de Raúl Antonio Aguirre. Estamos en 1966 y llegamos a la fundación del programa radial Volviendo a Jesús. Como en enero de 1966, este locutor comenzó a publicar en Radio Perla de Oriente 2 anuncios cortos dentro de un radioperiódico deportivo que funcionaba al mediodía. Los anuncios decían así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El otro anuncio decía: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya en el mes de marzo comenzó a presentar un microprograma de 30 segundos de duración, el cual incluía una introducción y conclusión musical y el micromensaje. En esos días, uno de los locutores de la radio le preguntó cuánto le estaban cobrando por dicho anuncio, y al decirle cuánto, le respondió: por esa cantidad de dinero le pueden dar un programa de 15 minutos. Eso le hizo nacer la idea de mejor fundar un programa radial completo de 15 minutos. Se asoció con don Mario Rolando López España y fundaron el programa radial evangélico Volviendo a Jesús el día viernes 1 de abril de 1966 y funcionaba de lunes a domingo.
Este programa se volvió muy popular en Radio Perle de Oriente, al grado que si una persona caminara a lo largo de una calle de Chiquimula al mediodía, iría escuchando el programa Volviendo a Jesús en todos los radios. En 1972, la dueña de la radio, doña Odette Deliu, decidió efectuar una encuesta para establecer qué programas de la radio eran los más populares entre el auditorio radial. Un día antes de cerrar la encuesta, la dueña dijo que estaba muy preocupada porque su programa Familia Cristiana, que ella presentaba con el sacerdote Rafael Pozo, casi no llevaba votos y que Volviendo a Jesús iba a la cabeza con la mayor cantidad de votos. Sin embargo, al cerrar el concurso al día siguiente, ella alteró los resultados y anunció que su programa La Familia Cristiana había sacado el primer lugar y el programa Volviendo a Jesús el segundo. Se había ejecutado un fraude porque el programa Volviendo a Jesús sacó el primer lugar. Ante tal circunstancia, la dueña decidió quitarle el programa Volviendo a Jesús, el buen horario que tenía, y lo trasladó a la madrugada. Este cambio le hizo perder su auditorio al programa y su director decidió trasladarlo a HRBC de Tegucigalpa y se convirtió en un programa internacional con alcance mundial. En la actualidad, dicho programa se transmite por 8 estaciones de radio y también por medio de televisión. Hablemos ahora del rastro de Chiquimula. Se le denomina rastro al lugar en donde destazan animales para comer, tales como vacas o cerdos. Clandestinamente también se destazan caballos, burros y perros. El rastro de Chiquimula estuvo radicado por muchos años debajo del puente del Molino. Era el lugar más adecuado porque estaba junto al río Tacó. Hace algunos años se trasladó el rastro de ese lugar y se construyó un rastro nuevo en la zona 5 de Chiquimula, en el camino que conduce al puente del Jurgayón. Y hablando de dicho puente, este fue construido por el expresidente Alfonso Portillo Cabrera, quien también lo inauguró. Alfonso Portillo desarrolló muchas obras de infraestructura en Chiquimula, con la colaboración activa del profesor Baudilio Elioed Hichos López. El profesor Baudilio Hichos construyó también la carretera que conduce de Chiquimula a San José de la Rada y varias obras más y algunas pasarelas. Se presenta a continuación una fotografía del rastro antiguo. Hablamos ahora de las toreadas. Desde principios del siglo XX ya existía en Chiquimula una plaza de toros situada en la esquina de la Séptima Avenida y Tercera Calle. Allá por los años 50 le denominaron Plaza de Toros Manolete, en honor al gran torero español Manuel Laureano Rodríguez Sánchez de los años 40, conocido como Manolete, quien murió corneado por un toro. En Chiquimula existió un torero muy famoso de allá por los años 30. Se decía que era un gran asesino que había matado a varios y lo metían preso, pero él ya sabía que lo sacaban de la cárcel para las toreadas de la Feria de Agosto, simplemente porque era un gran torero. Contaban que una vez en una toreada el toro le metió un cuerno en el vientre y le sacó los intestinos. Él solo se quitó el sombrero y echó sus intestinos en el sombrero. Luego fue enviado al hospital, pero era muy valiente. En diversas ocasiones se salía el toro de las barandas y todo el público corría despavorido buscando dónde esconderse. Todas las toreadas se inspiraban en España. Ya en los años 70 comenzaron a ejecutar jaripeos en vez de toreadas. Los toreros tenían un ropaje de cuero muy colorido y utilizaban una capota de color rojo para provocar y enojar al toro. Dicha capota era también de cuero para protegerse del toro. También en las barandas había puestos de defensa
para que el torero amenazado se protegiera del toro. Pero a veces había toros que no eran tan gruesos y se salían por la defensa. Era lo que más espantaba a los espectadores, quienes tenían que huir. San José Larada ha sido muy famoso también por sus toreadas y jaripeos al tiempo de su fiesta patronal. De la palabra castellana toreada ha surgido la palabra inglesa bullying o toreo, con el cual se denomina el constante acoso social a que son sometidos muchos estudiantes por sus propios compañeros de escuela. Se espera que el pueblo comprenda el salvajismo y crueldad que se esconde detrás de la jugada de toros. Se presenta a continuación la fotografía del famoso torero Manolete. Hablemos ahora de los chinos. Desde tiempos muy antiguos han existido muchos chinos en Chiquimula. A la séptima avenida, entre cuarta y quinta calles, siempre se le denominó la calle de los chinos. El más famoso de ellos fue don Alfonso Liu Chauc, quien sobresalió por su gran colaboración con todos los proyectos de Chiquimula. Él fue el dueño del almacén Nuevo Cantón, el antiguo Teatro Lux, el Teatro Liu y Radio Perla de Oriente. Se sabe que cuando en 1953 se llevó a cabo la primera campaña de salvación y sanidad divina en la ciudad de Guatemala con el evangelista norteamericano, don Alfonso Liu viajó a la ciudad de Guatemala para estar en la campaña y fue sanado de su columna vertebral que la tenía quebrada. Pero cuando él regresó a Chiquimula, ya sano y derecho de su columna, su familia lo estaba esperando con una gran parranda y baile para celebrar su sanidad. Pero Dios intervino y se volvió a dañar de la columna, aunque ya no tan gravemente como estaba antes, porque en vez de darle gracias a Dios por su sanidad, le dio gracias al mundo de pecado. Entre otros chinos estuvo don Ricardo Liu, don Alfonso Lam, los Chang y Neto Hong. Hablando de Neto Hong, se decía que Neto era el más rico de Chiquimula, pero aparentaba mucha pobreza. Incluso no usaba zapatos, sino unas tablas amarradas con pitas. Pero una vez lo asaltaron dos jóvenes en su almacén, quienes lo golpearon en la cabeza y le robaron dinero. Según los dichos de la gente, cuando lo indagaron en el juzgado de paz, dijo: Canchito Peludo y tal Orgueta fueron. Los chinos ya casi todos desaparecieron de Chiquimula, pero en los años 60 y 70 eran muchos y cubrían casi todo el comercio formal de la ciudad de Chiquimula. Estaban aquí desde principios del siglo XX. Hablamos ahora de las burlas a un policía. Muchos alumnos del Instituto de Varones de Chiquimula han tenido mucha fama por ser muy perversos. En una ocasión estaban varios estudiantes subidos en uno de los balcones del instituto viendo hacia la calle cuando pasó por ahí un policía solitario. Los estudiantes comenzaron a gritarle diversas burlas mientras el policía continuaba su camino callado. De repente el policía se dio la vuelta y les gritó a los estudiantes: ustedes no saben lo que quiere decir la palabra policía. Poli, muchos, y cías, conocimientos. Ante su dicho, los estudiantes le hicieron una gran gritadera de burla. Hablamos ahora del avance chiquimulteco. Allá por los años 70 se asociaron los profesores Alfredo Soto Alvarado, Edgar Monroy Retana y fundaron un radioperiódico con el nombre de Avance Chiquimulteco. Se transmitía todas las noches por medio de un circuito audiofónico instalado en el kiosco del Parque Ismael Serna. Presentaban todas las noticias de la ciudad y algunos anuncios comerciales. Era un radioperiódico muy ameno y agradable. Hablemos ahora de La Tribuna.
De la misma manera como se fundó un radioperiódico por circuito cerrado, también estuvo publicándose un periódico semanal titulado La Tribuna. Fue fundado por el poeta Mario Morales Monroy y se vendía por 10 centavos. En dicho semanario se publicaba todas las veces el Chuspazos, nombre con doble sentido por Don Chuspazos y por los chuspazos o aguijonazos que metía. Era una columna satírica y criticona pesada, publicada por el periodista y escritor Don Tito Monroy. Es de recordar a Don Chepe Zapata vendiendo La Tribuna, porque él gritaba: "La tribuna, la tribuna". La Tribuna desapareció después de algún tiempo. Hablamos ahora del Sol de Oriente. Después de desaparecer el periódico La Tribuna, surgió otro con el nombre del Sol de Oriente. Este periódico se trabajaba en la casa del periodista Don Neri Lamsi Fuentes, pero colaboraban en él el periodista Don Francisco Javier Arreaza, el periodista y escritor Don Elías Valdés, el licenciado y periodista Rafael Mata Retana y el buen amigo Otoniel Monroy Hernández. También colaboraba en él el licenciado Eleazar Augusto Monroy Mejía, quien escribía la columna El Cristal, además de colaborar con redacción y noticias. Hablamos ahora de El Chiquimulteco. Cuando había desaparecido el Sol de Oriente, surgió El Chiquimulteco, el cual era publicado por Don Tito Monroy como propietario. Todo esto da una idea de cómo ha sido el periodismo chiquimulteco. También se han publicado diversas revistas en la ciudad. Llegamos a 1970 y hablamos de la fundación de Guatel. A finales del periodo presidencial del licenciado Julio César Méndez Montenegro, se fundó la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, Guatel. Posteriormente se le denominó Telgua y en la actualidad es Claro. El caso es que al fundarse Guatel, el gobierno necesitaba un predio para construir su edificio. Para eso, la municipalidad cometió el error de otorgar el premio del Bello Parque Barrios en la tercera calle entre séptima y octava avenida de la zona 1. Es de esa manera como destruyeron el hermoso Parque Barrios con su lindo kiosco de 2 niveles. Esa fue una decisión que la historia no les perdonará. Por supuesto, la creación de la empresa telefónica fue un gran adelanto para Chiquimula y Guatemala en general. Al comenzar a operar Guatel en Chiquimula, solo había una planta telefónica semiautomática y los números telefónicos solo tenían 3 dígitos. Así, el número telefónico de este locutor era 362. Cuando instalaron una segunda planta, hubo necesidad de agregar otros 3 dígitos para identificar las plantas. De esa manera, a la planta original se le asignó 420 y a la segunda planta 421. Conforme fueron agregando más plantas, fueron apareciendo los números 422, 423, 424, 425, 426, etc. Ahora un número era, por ejemplo, 420-362. Aún más adelante decidieron agregar el acceso nacional, por el cual se agregaron 2 dígitos más, 79. De modo que los números quedaron así: 79, 420, 362, con 8 dígitos. Para salir del país telefónicamente hay que agregar el código de Guatemala, que es 502. Entonces el número completo quedará así: entre paréntesis 502, luego 79, 420, 362. Presentamos ahora una fotografía de lo que era el Parque Barrios, el cual fue destruido para construir Guatel.
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.